Ya, allí logra observar el archivo. Sí, sí, sí se ve. Ya, bien, entonces, buenas tardes. Se va a dar una presentación acerca de el análisis envolvente de datos, DEA, por sus siglas en inglés. Bueno, para poder entender un poco se ha preparado esta presentación, en donde primero debemos hablar de la eficiencia. ¿Ya? Entonces, un punto importante que queremos nosotros conocer es evaluar la eficiencia. A ver, acá tenemos un pequeño ejemplo en el que tenemos que comparar a tres bancos, el banco A, el banco B, el banco C. Y hay dos valores, pues, que se conocen, que uno es el ingreso o el input, que llega a representar por la variable X, y la otra variable es la variable de salida, o también conocida como output. En este caso, X, la variable input, se ha denominado inversión en miles de dólares, y la variable de output se ha denominado como utilidad en miles de dólares. Entonces, el cálculo de la eficiencia en la parte económica simplemente es dividir la salida, es decir, los valores de Y, entre los ingresos, es decir, los valores de X. Entonces, de esta manera, si queremos calcular o si se quiere calcular la eficiencia para el banco A, se tiene que dividir 240 entre 40, ¿no? Eso quiere decir pues que por cada dólar invertido en el banco A se logra ganar 6 veces más, ¿no? Es decir, se sextuplica dicho valor. Para el banco B, de la misma forma, se hace la división 240 entre 60 y obtenemos una eficiencia de 4. Es decir, por cada dólar invertido en el banco B, se cuadruplica el dinero. Por último, para el banco C, igual se divide 240 entre 50 y se obtiene una eficiencia de 4,8. Es decir, por cada dólar que se invierte en el banco C, este genera una utilidad de 4,8 veces más. También, para comparar de manera porcentual, se puede calcular lo que se conoce como eficiencia relativa, cuya fórmula está por aquí abajo. Eficiencia porcentual, eficiencia sub I, entre la eficiencia máxima por 100. Puesto que el banco A presentó la mayor eficiencia, diremos que tendrá una eficiencia del 100%. El banco B llega a una eficiencia del 66,67% y el banco C a una eficiencia del 80%. ¿De acuerdo? Entonces, en cálculo o finanzas básicas, el concepto general de eficiencia se calcula de esa manera. Y aquí lo peculiar o lo característico es que solo se trabaja con una variable de tipo input y una variable de tipo output. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis envolvente de datos entra a tallar en una situación donde existen varios inputs y varios outputs, como es el caso de aquí, ¿no? Aquí planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo medir la eficiencia al trabajar con varios inputs y outputs? ¿De acuerdo? A ver, ¿se entiende este concepto de eficiencia en esta parte de la presentación? Sí, sí, está claro. Ya. Entonces, la pregunta que surge, como ya se había comentado, era esta, ¿no? ¿Cómo medir la eficiencia al trabajar con varios inputs y varios outputs, ¿no? Es decir, podemos contar con una gran cantidad de variables de ingreso y diversas variables o diversa cantidad de variables de salidas.
Entonces, ¿cómo se calcula la eficiencia? Bueno, entonces hay una fórmula mucho más general, que es la que se presenta aquí, cuando se tiene que trabajar con varios inputs y outputs. Aquí a cada variable y, que es variable de salida, se le va a multiplicar por un peso denominado v y luego se va a generar una sumatoria. Para la parte de los ingresos, las partes de los inputs también tendrán que ser multiplicadas por unos pesos u sub i y luego tendrán que sumarse. ¿Ya? Entonces aquí ya se habla de un peso ponderado, ¿no? De una especie de promedio ponderado para calcular la eficiencia cuando se tiene diversos inputs y outputs. Eh, a ver, comparando los bancos, ¿no? Que teníamos al inicio, ¿no? Teníamos la variable X1, que era inversión en miles de dólares. A ver, añadamos una variable de tipo input, denominada gastos administrativos en miles de dólares, ¿no? Tendríamos ya dos inputs. El output anterior era simplemente utilidad en miles de dólares, pero ahora se puede añadir otro output denominado Y2, el cual se denomina saldo a cobrar. Entonces ya se cuenta con eh, dos inputs y dos outputs. Y para cada banco se ha registrado o se ha tomado un registro de dichos valores. Entonces, a ver, como un ejemplo nada más, para las variables de ingreso se está dando un peso de 0,4 para X1 y un peso de 0,2 para X2. Es decir, para los tres bancos eh, se le va a dar un peso de 40% a inversión y un 60% a gastos administrativos. Para la variable de salida o los outputs, se les va a dar un peso B sub 1 y B sub 2 como ejemplo de 0,35 y 0,65, ¿no? Entonces a Y1 se le dará un peso de 35% y a Y2 un peso del 65%. Entonces, aplicando la fórmula, a ver, esta es la eficiencia para el banco A. A ver, en la parte de arriba, en la parte del numerador, se coloca el peso de 0,35 por Y1, 240, más 0,65 por Y2, que en este caso es 500. Todo ello entre 0,4, que es mu sub 1, por 40, que es el valor de X1, más 0,6, que es el peso de U2, por 10, ¿no? Que es el valor en X2. Entonces, haciendo esta operación, se tiene una eficiencia del 18,59. Ya esto es un valor, pues, que, digamos, combina, ¿no? Todos los pesos que hemos nosotros, como ejemplo, ingresado. Para el banco B también se hace el mismo cálculo y se obtiene un valor de 11,03 y para el banco C un valor del 16,69. Luego, nuevamente se calcula la eficiencia relativa o la eficiencia porcentual y se obtiene que el banco A tiene una eficiencia del 100%, el banco B una eficiencia de 59,31% y el banco C una eficiencia de 89,78%. Bueno, entonces aquí de esta forma se va a calcular los niveles de eficiencia cuando se trabajan con diversa cantidad de inputs y outputs. Claro, aquí lo que Una nos... consulta. Ay, perdón que le interrumpa. Sí, Con adelante. respecto a eso, por ejemplo, el tema de los pesos ponderados que hace mención ahí, esos pesos va a depender de qué tanto impacto tienen en este caso a los bancos, ¿cierto? Así es. Ya, y en el caso que también está calculando usted, más que todo también es, digamos que es fácilmente calculable por el tema de que todos tienen las mismas unidades de medidas. Mm, ya. Sí, efectivamente, no se trata de que todos tengan las mismas unidades para hacer el cálculo.
Pueden tener diferentes unidades de medidas también, no hay ningún problema. Ah, ya, ya. Entonces, igual la fórmula siempre se va a cumplir, la que le coloca ahí. Exacto, así es. Ya. Claro, lo que el DEA, el análisis envolvente de datos, va a permitir conocer es estimar estos pesos, tanto para las variables de tipo input, tanto como para las variables de tipo output. O sea, para cada banco, el análisis envolvente de datos calculará estos pesos y a partir de ello ya se podrá calcular recién la eficiencia. ¿Por qué se habla o por qué se denomina análisis envolvente de datos? Bueno, porque lo que se va a realizar es, con estos datos, se va a generar un plano, en este caso cuadridimensional, y la dispersión de los puntos generará una especie de curva o un valor máximo en el cual todos los datos van a estar contenidos. Entonces se va a tratar de buscar como que una capa. Y debido a que se encuentra una capa o se busca una capa, por eso se llama envolvente, ¿no? Entonces, esa capa o esa región que envuelve a los demás datos, entonces tiene que ver con optimizar los valores de la eficiencia. Entonces, se genera una frontera que envuelve los datos. De ahí el nombre análisis envolvente de datos, con el propósito de que se optimice cada observación. De ahí, así, bueno, nace el origen de esta técnica. Ahí se entienden estos conceptos. Sí, está claro. Ya. A ver, algunos conceptos que uno debe conocer en un análisis envolvente de datos. Ya. Uno es el famoso DMU. El DMU significa unidades de toma de decisión. Entonces, DMU es la unidad de toma de decisión. Es como en lo que en estadística se conoce como unidad de estudio. A ver, un momento, por favor. Ya, entonces los DMU. ¿Qué estás haciendo? Ay, el cable. Ya, ¿me escucha ahí? Sí, sí, le escucho. Ya, entonces las unidades de toma de decisión se van a referir a las unidades de estudio que usted quiere comparar. Por ejemplo, pueden ser sedes de una empresa, ¿no? Si se tiene, por ejemplo, una empresa de ropa y se quiere comparar cuál de las tiendas es más eficiente, las unidades de toma de decisión o DMUs será pues una tienda, ¿no? Cada tienda de la cual uno va a calcular la eficiencia. En el ejemplo aquí mencionado al principio, los DMU serían los bancos, ¿no? En este caso el banco A, el banco B, el banco C. Entonces, eso va a representar el DMU.
Ya, luego tenemos otro concepto que es el CRS, que simplemente, bueno, esto CRS es por siglas en inglés, ¿no? En español se traduce como modelo de retorno de escala constante. Es decir, si yo aumento o triplico el valor de los inputs, espero que los outputs también se tripliquen, ¿no? Entonces, a eso se conoce como un modelo de retorno de escala constante. También en el lado opuesto tenemos el VRS, que significa modelo de retorno de escala variable. Y aquí puede haber dos situaciones. Una de ellas es que, por ejemplo, ¿no? Haya un incremento o un decremento. Es decir, que por un pequeño aumento en los inputs genera un gran aumento en los outputs. O también puede suceder al contrario, ¿no? Un gran aumento en los inputs, pero se genera un poco aumento en los outputs. Entonces, eso se refiere con escala variable, ¿no? O sea, no se mantiene la proporcionalidad de aumentos en inputs y en outputs. Entonces, estos son los modelos de retorno de escala constante y modelo de retorno de escala variable. Ahora, eh, ¿cuál de estas dos se deben aplicar? Bueno, vamos a verlo por aquí. Todo va a depender de la eficiencia que uno quiere calcular. En este caso, la eficiencia técnica. Si uno quiere calcular eficiencia técnica, lo que está haciendo es maximizar las salidas. Y en este caso, debe aplicar el modelo de retorno de escala variable. Entonces, si mi objetivo es maximizar las salidas, lo que voy a calcular es la eficiencia técnica. Y para eso debo utilizar el modelo de retorno de escala variable. La eficiencia escala tiene que ver con minimizar las entradas. Es decir, si yo quiero minimizar los valores de los inputs, debo calcular la eficiencia a escala. Y hay un concepto más que es la eficiencia global. Y la eficiencia global se calcula de esta forma, ¿no? Eficiencia técnica y eficiencia a escala. Y esto es, pues, el resultado de un modelo de escala constante. Entonces, cuando nosotros tenemos un modelo de escala constante, tenemos la eficiencia global, por ahí también calculamos un modelo de retorno variable, y podemos calcular la eficiencia técnica y la eficiencia a escala. A ver, ¿se entiende ahí estos conceptos? Tengo ahí una duda. Por ejemplo, si analizamos solamente el tipo de frontera, o sea, si es retorno a escala constante o variable, ahí hizo mención, ¿no? Si fuera constante, incremento de productos, la misma cantidad de incremento, no, perdón, incremento de insumos, la misma cantidad de incremento de productos. Y en el caso del otro tipo de frontera, ahí habría un incremento, pero no sería, no necesariamente igual al monto de que se está incrementando insumos. Eso es, digamos, tomándolo por ese lado. O sea, va a haber incrementos de ambas partes, o sea, insumos y productos, tanto para los dos tipos de frontera. Pero por otro lado, hace mención del tema de maximizar las salidas o minimizar las entradas. En ese caso, cuando se maximiza las salidas o minimiza entradas, mantengo constante, digamos, si maximizo salidas, tengo que mantener constantes los inputs, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en ese caso ya no habría una variación esto de que va a ser para ambas partes, o sea, tanto inputs u outputs. Esa parte me genera confusión. No sé si me entiende. Ya, a ver, acá cuando hablamos de maximizar salidas, estamos refiriéndonos con el objetivo de optimizar o generar más ganancias, ¿no? Quizás la expresión sea más así, ¿no? Maximizar ganancias. O sea, el modelo de retorno, perdón, escala variable permite eso, maximizar las salidas. Y la eficiencia de escala, lo que va a permitir, perdón, la eficiencia global va a permitir a
minimizar, o sea, no, la eficiencia global es el resultado de el retorno de escala constante. Y a partir de eso, usted divide y tendría una eficiencia escala, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso que yo quiero maximizar salidas, qué me trata de decir? Que no tengo que, a mi nivel dado de inputs, sin mover, sin variar. No, no, a ver. Cuando hablamos de retorno de escala variable, lo que estamos indicando, a ver, voy a explicar de nuevo esta parte. El retorno de escala constante tiene la siguiente idea. Si yo triplico los inputs, debería tener un efecto triplicador en los outputs. Por eso se habla de retorno de escala constante. O sea, si yo triplico en el proceso, debo triplicar la salida. O sea, el efecto es constante. En cambio, en escala variable, no se va a mantener esa proporcionalidad. Por eso pueden ocurrir dos situaciones. Que yo, por ejemplo, ¿no? Duplico los inputs, pero los outputs salgan a la mitad, por ejemplo. O sea, el efecto no es duplicado, sino simplemente de repente la mitad nada más. O también puede darse el caso de que simplemente duplico los inputs y los outputs se cuadriplican. O sea, hay un retorno, un efecto en los outputs muy, muy, muy incrementados, por así llamarlos. A eso nada más se refiere este tipo de modelos. Pero yo me refería el tema ya con viendo de maximizar salidas. Lo que O sucede sea, es que este modelo, el modelo de BRS, está planteado con el propósito de maximizar salidas, o sea, maximizar los outputs. pero variando los inputs también. No, no, solamente tiene, o sea, es un problema de optimización, un problema matemático de optimización en el cual el objetivo es maximizar las salidas. O sea, aquí no se fijan los inputs, nada, simplemente es un procedimiento matemático que busca maximizar las salidas, en este caso los valores de los outputs. Claro, pero a un nivel dado de inputs. Oh, Claro, el que tiene en su muestra o en sus datos. ya. Ya, entonces, bueno, originalmente el primer modelo que se plantea es el modelo de retorno de escala constante. Por eso se denomina o se denominó inicialmente una eficiencia global. Ya luego, con el paso de los años, se estableció el modelo de retorno de escala variable, de manera pues que se pudo hablar de eficiencia técnica. ¿Ya? Ya, a ver, aquí hay un ejemplo de cómo nos sirve el análisis envolvente de datos. A ver, eh, tenemos 9 bancos del distrito de Lima y se cuenta con la información sobre, bueno, son las mismas variables, ¿ya? Inversión, gastos administrativos, utilidades y saldo a cobrar. El análisis envolvente de datos lo que nos va a poder identificar o va a poder responder a las siguientes preguntas. La primera es el nivel de eficiencia de cada banco, es decir, de 0 a 1 o de 0 a 100%, el DEA nos permitirá conocer el nivel de eficiencia de cada banco. Pregunta 2. ¿Cuál es la relación entre input y output? Es decir, si los incrementos son crecientes, decrecientes o constantes. Y por último, ¿cuáles son las mejoras que deben tomar los bancos ineficientes? Entonces, esto ya como que en la parte de recomendación, por así llamarlo, el análisis envolvente de datos permite conocer cuáles deben ser esas mejoras para que los bancos ineficientes logren la eficiencia del 100%.
Entonces, estas son las tres preguntas que básicamente responde el DEA, ¿de acuerdo? Ahí se entiende esta parte. Sí, sí. Ya. A ver, aquí en este ejemplo de aplicación, bueno, aquí usted puede observar en la primera columna están los bancos, ¿no? Son 9 bancos denominados de la letra A hasta la letra I, siguiendo el orden del alfabeto español. Luego tenemos las variables inputs x1 y x2 y outputs y1 y y2. Ya, entonces, el programa que nosotros manejamos, este análisis, es el famoso RStudio. Y bueno, como se le había comentado, el RStudio tiene códigos o comandos que devuelven resultados bastante fáciles de interpretar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la eficiencia, que son las puntuaciones de eficiencia, los valores targets, que son los valores objetivos o los valores meta, los lambdas, que son los valores, digamos, de intensidad, los valores de referencia y los rendimientos a escala que caracterizan a una DMU. Por ejemplo, ¿no? Con estos datos que se está presentando, se ha calculado el análisis envolvente de datos y obtenemos una primera salida, que es la eficiencia. Entonces, en esta primera tabla se obtiene la eficiencia y bueno, tenemos dos líneas o dos bancos eficientes. En este caso, el banco A y el banco H, que han alcanzado el 100%. El resto de bancos no ha, en este caso, logrado la eficiencia del 100%. Y luego tenemos por aquí, eh, esta de aquí, el famoso, la relación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la línea A encontramos un rendimiento constante, es decir, lo que se incrementa en inputs, en ese mismo valor se obtiene el efecto en outputs. Lo mismo para la línea B, también hay un efecto constante. Para la línea C se obtiene un decrecimiento, es decir, el efecto, el incremento en el output no es el esperado por la cantidad de aumento en el input. Lo mismo en la línea D, en la línea E y en la línea F. En la línea G se observa un incremento. Ya, me aviso. Eso cuando termine. ¿De acuerdo? Entonces, este resultado es bastante útil para conocer cómo se relacionan los inputs con los outputs. Si el efecto de input sobre output es constante, decreciente o en incremento. ¿De acuerdo? Luego Una también, consulta, ¿esto es para todas las variables? sí, así es. Ya, y el lambda, ese Lamson, ¿eso cuál es? ¿El peso ponderado o a cuál se refiere? Ah, ya, es un valor que permite determinar, ¿no? Si es 1, es constante. Si es mayor a 1, es decreciente. Y si es menor a 1, es incremento. Ese es un valor criterio, por así decirlo, para, en este caso, determinar si el rendimiento ha sido constante o variable. Ah, ya, ok, gracias. Bien, a ver, ¿se comprende hasta ahí? Sí, sí, está claro. Ahora, Eh, tengo una consulta, a ver, de lo que está haciendo mención, por ejemplo, cuando hace variaciones, cuando se trabaja con varios inputs y outputs, digamos, viendo el punto de vista de este movimiento de la frontera. Si hay como, no, ponle cinco inputs y
tres outputs y solamente y variamos uno de de los inputs, aumentamos, si fuera constante, el doble, igual se duplicaría el producto, teniendo en cuenta que hay también otras variables, o no necesariamente. Bueno, esto, claro, este efecto lo hace de manera conjunta, ¿no? Entonces, evidentemente, es como usted dice, ¿no? Si se modifica alguna variable, ese incremento debería también notarse en los outputs. A eso se refiere. Es un incremento constante. Independientemente de que sean muchas variables. Exacto. Ajá. O sea, porque el efecto lo mide de manera conjunta, no de manera independiente. O sea, aumente uno, Mm, aumente dos, aumente tres. O sea, o sea, aquí cuando hablamos de efecto constante es que en todos los inputs o los outputs se va a dar dicho aumento. ya, gracias. Ya, entonces, aquí están los dos primeros resultados que nos devuelve el análisis envolvente de datos, que es la eficiencia y la relación entre inputs y outputs. Luego tenemos acá los famosos valores slacks o las mejoras. Entonces, el banco A y el banco H eran los bancos más eficientes, así que ellos no deben realizar ninguna mejora, ¿de acuerdo? Sí. En cambio, los demás bancos deben hacer mejoras. Por ejemplo, en el banco B menciona un valor slack de 10 para la variable x1 y un valor de 100 para la variable y2. ¿Qué significa eso? Para que el banco B llegue a ser eficiente, debe reducir en 10 el valor de x1, es decir, la inversión que está haciendo el banco B, por así decirlo, hay $10.000 más que no están sirviendo. Entonces, por eso se debe reducir $10.000 las inversiones del banco B. Pero a la misma vez debe incrementar en 100 el valor de Y2, el saldo a cobrar. O sea, haciendo esos dos ajustes, el banco B llegará a ser eficiente. En el caso del modelo de los bancos, lo que se estaba buscando era maximizar los productos o minimizar insumos. Ha calculado los dos, o sea, ha hecho los Ya, dos, pero los dos procesos el a la objetivo misma de vez. la función, ¿cuál era? Ha hecho los dos procesos, minimizar inputs y maximizar outputs. Ya, entonces sí se puede ver, porque por ejemplo, para mi data, mío solamente es el tema de maximizar productos, pero o sea, en el programa me podía tanto maximizar productos y minimizar insumos, a pesar que mi objetivo solamente sea maximizar productos. Sí, evidentemente para el análisis se debe calcular los dos. ¿Por qué? Porque como le comenté hace un rato, aquí en la parte acá, o sea, la historia del análisis envolvente de datos, en un principio simplemente se trataba de conocer eficiencia, ¿no? ¿Cuál es el nivel de eficiencia? Ahora, luego con el tiempo, se pudo, además de calcular la eficiencia, tratar de maximizar las salidas. Y para eso, pues, se utilizó un modelo de retorno de escala variable. Ahora, el modelo CRS se logra descomponer de dos formas, ¿no? En la eficiencia técnica y la eficiencia escala. De manera que ya obligatoriamente se debe hacer los dos procedimientos para, como usted quiere, ¿no? Maximizar las salidas. ¿De acuerdo? Pero eso siempre y cuando fuera a escala constante. Claro, exacto. Y si fuera variable, solamente tendría que maximizar productos. Así es. Claro, maximizar productos o maximizar salidas es lo mismo. Ujú. Ya, a ver, luego por ejemplo, aquí para el banco G,
el banco G, a ver, tenemos o se tiene que minimizar o reducir 1,91 de la variable X2, en este caso gastos administrativos, y se debe incrementar la variable Y2, en este caso saldo a cobrar. Entonces, esto de acá es un dato, este tipo de resultado es bastante adecuado, puesto que permite conocer qué mejoras debe hacer los DMUs. A ver, hasta ahí se comprende esta parte. Sí, sí, está claro.